En esta ocasión vamos a explicar sobre la vida de Martín Lutero y su influencia en el pensamiento del hombre del siglo XVI. Martín Lutero fue un monje agustino, cuyo pensamiento y acciones fueron determinantes en la historia del mundo occidental. Nació en Eisleben, Alemania, en 1483. En 1505 ingresó al convento agustino de Erfurt. Comenzó a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg. En 1510 fue enviado a Roma con una encomienda de su iglesia. En ese entonces, Roma era el centro de la Iglesia Católica. Lutero esperaba encontrar al Papa y a altas personalidades que eran el modelo de la cristiandad. Sin embargo, Lutero se decepcionó al darse cuenta de la corrupción que imperaba en la Santa Sede. La ciudad estaba llena de personas que se conducían con un exceso de banalidad, inmoralidad y avaricia, empezando por el propio Papa. El Papa en ese entonces era León X, cuyo nombre era Giovanni de Lorenzo de Medici, quien a los 13 años ya era cardenal, puesto que había obtenido por dinero y no por méritos propios o por haber realizado una carrera eclesiástica. La compra de puestos eclesiásticos era común en esta época, aprovechándose de la fe y de la buena voluntad de las personas, así como de su ignorancia. En ese entonces estaba en construcción la iglesia más grande de la cristiandad, la Basílica de San Pedro. Varios papas, para obtener más recursos, implementaron la venta de indulgencias, que eran una forma de perdón de las penas temporales, es decir, del castigo que un individuo debiera sufrir en el purgatorio. Estas penitencias o castigos temporales podían pagarse mediante las buenas obras, y de esta forma el Papa podía conceder la remisión de los pecados. Una indulgencia parcial perdonaba solamente una parte de las penas, pero la indulgencia plenaria libraba de todas las penas, tanto en este mundo temporal como en el porvenir. Decepcionado de su visita a Roma, se convenció de que las cosas tenían que cambiar y comenzó a criticar los excesos de la propia iglesia. En 1512 obtuvo el grado de doctor en teología, lo que le permitió tener bajo su autoridad a varios monasterios, teniendo ahora la oportunidad de intentar modificar las iglesias a su cargo. Enseñó que el perdón y la salvación eran algo que solo se podían obtener mediante la piedad y gracia de Dios, y no mediante papeles que se compraban. Sus enseñanzas se apegaban más al pensamiento de los primeros cristianos y se alejaba más de la religión dirigida desde Roma. El colmo de su tolerancia llegó en 1517, cuando un día llegaron a su ciudad a vender indulgencias. Molesto por esta situación, publicó sus 95 tesis, las que fue a clavar en las puertas de la iglesia de Wittenberg. En estas tesis, Lutero denunciaba formalmente las indulgencias y excesos de la Iglesia Católica. Las 95 tesis se imprimieron y publicaron con el nombre de Cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias. Hasta ese momento, Lutero se había abstenido de criticar directamente al Papa. Sin embargo, cuando el ambiente se puso álgido, llegó a afirmar que la esencia del cristianismo no se encontraba en la iglesia encabezada por el Papa, sino en la comunicación directa de cada persona con Dios. Con esta afirmación, descalificaba prácticamente la existencia de la Iglesia Católica.
En 1518 y 1519 compareció ante la Iglesia para retractarse. Sin embargo, Lutero, lejos de hacerlo, rechazó la autoridad del Papa, de los concilios y de los padres de la Iglesia, remitiéndose a la Biblia y al uso de la razón. En 1520, el Papa León X lo condena y excomulga como hereje. Al enterarse Lutero, quema públicamente la bula papal. Lutero se escondió un año bajo la protección de Federico de Sajonia. En esa época, diversos príncipes deseaban afirmar su independencia frente al Papa y frente al emperador Carlos V. Martín Lutero se convierte en el dirigente del movimiento llamado Reforma Protestante. Algunas de las bases teológicas de la Reforma fueron las siguientes. El hombre no necesita pasar a través de la Iglesia o de sus sacerdotes para recibir el perdón de Dios. El luteranismo se basa en San Pablo y San Agustín y afirmaban que el hombre puede salvarse por su fe y por la gracia de Dios, es decir, que las buenas obras no son necesarias, por lo que las bulas que vendía la Iglesia eran inmorales e inútiles. Defendió el principio del sacerdocio universal, que implicaba una relación personal directa del individuo con Dios, con lo que no era necesario el papel mediador de la Iglesia, quitándole su justificación tradicional. Afirmaba que la interpretación de las Sagradas Escrituras no tenía que ser exclusivo del clero, sino que cualquier creyente podía leer y examinar libremente la Biblia. Tradujo la Biblia al alemán para que pudiera ser leída por todas las personas, ya que no dominaban el latín. Negó la existencia del purgatorio y la necesidad del celibato de los clérigos, casándose él mismo con una exmonja. De los sacramentos solo consideró válidos los dos que se mencionan en la Biblia, el bautismo y la Eucaristía. Aconsejaba a los príncipes alemanes simpatizantes de su movimiento a que expropiaran las tierras eclesiásticas. Al rechazar la autoridad del Papa, promovía la independencia de las iglesias nacionales, cuyas cabezas serían los príncipes de cada estado. La reforma protestante provocó un cisma en la Iglesia católica. Con el tiempo, el protestantismo a su vez se subdividió en infinidad de corrientes. Actualmente, el 37% de cristianos en el mundo son protestantes.